Bienvenidos a todos y a todas a esta segunda temporada de Indubio Pro Olga. Este podcast en el que hablaremos, ya sabéis, de relaciones de pareja, rupturas y consecuencias jurídicas. Contamos en cada programa con los mejores especialistas y profesionales en cada ámbito y puedes encontrarnos cada 15 días en YouTube y en Spotify. Además, nos preocupamos por temáticas actuales y también nos ocupamos de resolver aquellas dudas que podáis tener nuestras y nuestros oyentes. Me encanta empezar esta nueva temporada, esta segunda temporada, con dos especialistas en familia, porque al final hablamos de especialistas en familia y que además contribuyen muchísimo en sus juzgados, en el ámbito donde ellos y ella ejerce, a dar un poco de luz a las dudas que se plantean por parte de los clientes en el ámbito del derecho de familia. Tenemos a Sandra Burgos, abogada especialista en familia, en violencia de género y además con despacho en Sabadell. Y tenemos también a Enrique Rodríguez, que tiene despacho en Madrid, colabora con un despacho en Madrid. Enrique, ¿nos puedes decir qué despacho es? Que ahora se me ha ido el... Es el Fuster Fabra Abogados, que además es muy catalán, pero también tenemos una sede también en Barcelona, así que también es un despacho muy conocido también allí. Fuste y Fabra, gracias. Sí, porque es que se me había ido porque yo estaba pendiente de presentaros y además que gracias a los dos por estar aquí porque me hace mucha ilusión contar con vosotros en esta segunda temporada en Gran Vía Radio y además teneros porque la verdad que sabéis mucho de derecho de familia porque aquí llevamos unos años trabajando en el derecho de familia, ¿no, Sandra? A ver, el honor y el placerazo de estar aquí es mío, absolutamente. Ya sabes que cuando me llamas yo aquí corriendo y más en esta segunda temporada, bueno, de las muchísimas que vendrán. Y sí, bueno, siempre decimos lo mismo, ¿no? Si te dedicas a algo, sea lo que sea el derecho, seas electricista o carpintero, pues intenta especializarte, intenta ser el mejor, por lo menos devorar y devorar conocimientos y muchísima práctica. Yo creo que es lo bueno, ¿no?, que podemos aportar a la sociedad. Correcto. Enrique, ¿cómo ves esto de la especialización? Pues estoy totalmente de acuerdo. Mira, al final también depende de cada uno, es decir, muchas veces también depende de dónde estés trabajando, pero creo que cuando un abogado empieza a ejercer, el objetivo final debe ser estar especializado. No solo al final por las garantías que das, sino por eso, porque al final tienes muchos más conocimientos. Y en una materia tan importante como el derecho de familia, creo que contar con un abogado que sea especialista en derecho de familia no es que sea importante, es que es clave. Y el juicio al final se puede cantar precisamente por ese matiz. Hasta para nosotras y nosotros para negociar. No es lo mismo tener un especialista en familia que sabemos todas cómo va a funcionar según qué temas. Y además, hoy he elegido uno de los temas que más ríos de tintas da en los despachos y en los juzgados, que es la distinción en el derecho de familia entre menores y mayores de edad. Y no solo la distinción entre menores y mayores de edad en relación a los alimentos que los hijos e hijas han de percibir por parte del progenitor no custodio o con custodia compartida. Ojo aquí que hay, aquí ya hablamos en otro programa, aquel mito de que si la compartida no pago pensión. No, ya hemos hablado de este tema, ya linkaremos el otro programa por si alguien tiene dudas, pero hoy no vamos a hablar de la pensión de los menores de edad. Vamos a hablar de una hipótesis que se está produciendo mucho, que ya no es tanto hipótesis como realidad, que es lo que una sentencia del Supremo llamó los padres cajero o los hijos mayores de edad ninis, porque al final, quien no sepa la terminología, ninis es que ni estudia ni trabaja. Y entonces te llegan al despacho y te dicen, pero tengo que continuar pagando ahora que mi hijo es mayor de edad. Enrique, te voy a preguntar a ti primero, ¿qué dice la ley en relación a los mayores de edad? Yo soy el cliente, te digo, Enrique, ¿he de seguir pagando la pensión ahora que mi hijo o hija es mayor de edad? A ver, primero hay que hacer un matiz, porque es verdad que cuando alguien pregunta de, oye, si de repente mi hijo es mayor de edad, ¿puedo dejar de pagar la pensión de alimentos? La respuesta, antes de entrar en el tema, la respuesta corta es no. Es decir, no podemos dejar de pagar la pensión de alimentos así porque sí, porque nos antoje, se nos antoje. ¿Por qué? Porque si no nos vamos a encontrar con una bonita ejecución, en función de los meses que llevamos pagando, incluso una querella. Sí. Por eso es importante hacer un matiz también, que es que hay mucha gente, y ojo, no solo gente fuera lega en derecho, sino también propios abogados, que consideran que con los 18 años, adiós pensión. Yo no tengo obligación de pagar la pensión. Y Sandra, si vengo a tu despacho y te digo, mi hijo o hija es mayor de edad, ¿puedo dejar de pagar la pensión?
No, claro, estoy de acuerdo totalmente con el compañero. No se puede, lo que pasa que después, a ver, si tenemos un título, si tenemos una sentencia, pues esa sentencia se tiene que acatar y si cambian las circunstancias, pues entonces podemos hacer una valoración y en todo caso, pues instar una modificación de medidas y a partir de ahí, pues si resulta que este chico pues tiene un sueldo, si es un sueldo pues bajito, podríamos rebajar esa manutención y no extinguirla o si ya pues se gana suficientemente la vida, incluso extinguirla. Claro, tendríamos que también matizar mucho. No es lo mismo que te vengan al despacho pues un chaval con 19, 20 años que trabaja el veranito y trabaja en la campaña del Corte Inglés en Navidad, que hombre, yo mi consejo es decirle, hombre, yo no creo que se tenga que criminalizar este chaval o esta chavala, porque ya que se gana unas pelillas para sus cosas, que está bien que se pague sus 4 cosas, y otra cosa ya es que sea motivo de extinción o de reducción de la pensión porque ya tiene un trabajo estable, con cierta continuidad. Sí que me acuerdo, claro, yo quizás soy la más mayor de aquí, ¿no? Hace No, 25 años, igual. bueno, no, Enrique más joven. te lo agradezco. Hace 25 años yo me acuerdo que, claro, que para que hubiera una extinción, pues, a ver, era fácil y porque más o menos ya había una estabilidad y tal. Hoy día ni los de 50 tenemos estabilidad laboral, ¿no? Con lo cual es un poco más un tema de cuantía. Antes, pues mira, si tenía un contrato fijo y tal, ahora es más complicado. Dependerá de cada caso. Lo que no se puede hacer, como decía Enrique, es actuar, y a mí me alucina que existan compañeros y compañeras, de ahí la importancia, porque claro, aconsejan muy mal a los clientes y a mí me pone muy triste cuando estoy en el despacho y me viene gente que lo mismo va de un peregrinaje de 3 y 4 abogados, porque ya sabemos que a veces pues es así, ¿no? Y evidentemente pues cada uno es muy libre y me cuestionan y me dicen, no, es que usted me lo dice muy claro y lo tiene muy claro, en cambio aquí me han dicho que puede ser que sí, puede ser que no. De ahí la especialización, Te oye. lo habré dicho ChatGPT. Claro, evidentemente, hombre, hay cosas que no las puedes saber porque la determinación al final es el juez según su criterio, pero hay cosas que son sota caballo rey, ¿no? Y ahora, Enrique, vengo a tu despacho y te digo, bueno, vale, tengo que pagar la pensión. ¿Hasta cuándo? A ver, eso es lo que decía antes. No sé qué hacer, ¿eh? No, pero eso digo, que eso también hay muchísimo tener cuidado por eso, porque ¿hasta cuándo hay que pagar la pensión de alimentos? Claro, los tribunales establecen hasta la plena dependencia económica. Es decir, ¿El Código Civil vuestro qué dice? Porque el catalán luego nos lo dirá Silvia. a ver, pues por eso digo, técnicamente es hasta que tampoco es que regula mucho más, que se explica eso, hasta que el menor pueda, bueno, menor no, hasta que el hijo pueda mantenerse por sí mismo. ¿Qué pasa? Que es lo que ha dicho también Sandra, que cuando un hijo es independiente económicamente, hay que tener en cuenta muchos factores y también la sociedad en la que vivimos. Vivimos también una crisis económica enorme en el que, es que vemos cada vez más casos de hijos que se van del domicilio de sus padres con 30 y tantos años. Por eso, claro, yo creo... Haremos otro programa diferenciando lo que son alimentos de un mayor de edad y de un menor de edad. O sea, ahora vamos a hacer un poco de spoiler, pero ya entraremos en la diferencia de esos alimentos o reducir o no esa pensión. Sandra, si vengo a tu despacho y te digo, oye, ¿hasta cuándo tengo que estar yo pagando la pensión a mis hijos, hijas? Pues la ley catalana sería en el mismo sentido, hasta la independencia económica. Sí que es verdad, el Código Civil hace mención, el Código Civil catalán yo creo que lo hace con más amplitud, que está claro, porque es que a veces los hijos nos pensamos, y me incluyo porque yo también soy hija aparte de madre, nos pensamos que solamente tenemos derechos y también hay obligaciones. Ahí vamos a ir. Ese hijo, pues bueno, tiene derecho a recibir pues una pensión de alimentos por parte de su progenitor directamente económicamente y con el que esté viviendo pues directamente hasta que sea independiente económicamente, pero claro, con unas condiciones, tiene que haber un aprovechamiento. Aquí o vamos se a las estudia sentencias. o se trabaja, etcétera, etcétera. Claro, y seguro que Enrique y tú misma os habréis encontrado que nos vienen personas al despacho, que el chaval o la chavala tiene 38 años y está en casa y ni estudia ni trabaja. Ahí vamos a ir. La jurisprudencia nos dice que la extinción de la pensión de alimentos puede producirse cuando el hijo ha alcanzado una verdadera autonomía. Esto es lo que habla la mayoría de sentencias y luego, Enrique, te preguntaré sobre la sentencia del padre Cajero. Esa autonomía quiere decir que le permite hacer frente a sus necesidades sin necesidad de ayuda de sus padres. Por ahí va la línea de la jurisprudencia. En consecuencia, las sentencias establecen que la pensión alimenticia se extingue desde el momento en que se dicte la sentencia de modificación de medidas. Esto es importante. No se puede dejar de pagar hasta que haya otra sentencia que revoque o no la anterior. En primer lugar, lo que sí que aclara la jurisprudencia, y es importante, es que la percepción de ingresos por parte del hijo no es un requisito suficiente para extinguir la pensión de alimentos. Lo que nos ha dicho Sandra, si hace un curso, unas prácticas o algo puntual, eso no es
vamos para atrás, lo que dice la jurisprudencia de hacer frente a sus necesidades y necesidades de sus padres. Además, habla de ingresos suficientes. Y en segundo lugar, otra cosa que he encontrado en la jurisprudencia es que la extinción de la pensión de alimentos alimenticia debe producirse desde el momento en que se dicta esta sentencia y no puede dejarse de pagar la pensión antes de que se dicte esta sentencia, porque normalmente no tiene efectos retroactivos. Aquí hablaríamos de otra cosa, que es hasta si puedo retrotraer esos alimentos por pago de más, y eso normalmente, ya, spoiler, no se produce la retroactividad. Entonces, tenemos tres cosas. Yo aquí haría un inciso que me parece importante. Hablo cuando son asuntos sangrantes y explico. O sea, nuestro consejo como abogados de familia, no sé si vosotros estaréis de acuerdo, es que si te viene una persona, te manifiesta pues que tiene sospechas o tiene la confirmación de que su hijo y su hija trabajan con ciertas condiciones y tal, pues bueno, se intenta un mutuo acuerdo, ¿no? Y si no, pues se insta una modificación de medidas interesando la extinción y solicitamos los oficios, el PNJ para ver si trabaja, etcétera, etcétera. PNJ es punto neutro judicial, que es una cosa que tienen los juzgados, que es todo lo que tiene Hacienda, lo vamos a saber las partes. Entonces, yo me he encontrado con asuntos sangrantes y quizá he sido muy temeraria, pero lo típico, ¿no? Que el chaval ha acabado la carrera de ingeniería y resulta que está ganando más que el progenitor que está pagando la pensión. Un caso que tuve de un chico que ganaba 4.000 euros de entrada, ¿vale? Bueno. Pues yo envié un burofax a la progenitora, porque es la que administra esta pensión, requiriéndole para la extinción. Claro. La extinción me contestó, bueno, tirando balones fuera, bueno, con excusas dilatorias varias. Y yo le recomendé a mi cliente, como sé que en Sabadell pues tenemos la tardanza que tenemos, que en tener unas provisionales están tardando 8 o 9 meses, me pareció una situación muy sangrante y le recomendé dejar de pagar la pensión. La jurisprudencia de la Audiencia de Barcelona y otras audiencias de España ya vienen a considerar el enriquecimiento injusto o el abuso de derecho, en las oposiciones a la ejecución. Bueno, es que hay más. Yo le recomendé esto porque lo vi tan obvio, me pareció tanta tomadura de pelo que le dije, oye, deja de pagar. ¿Qué hizo la señora muy lista? Una ejecución. Pues precisamente el juzgado número 8 de Sabadell estimó abuso de derecho, enriquecimiento injusto y la condenaron en costas. Entonces hay que estar al caso y hay que asesorarse por especialistas, porque sabemos en cada jurisdicción lo que hay. Enrique, otro caso que también me resulta muy importante es el padre cajero, es decir, aquel padre que tiene nula relación con sus hijos y absoluta desafección de sus hijos, no por su culpa, que también es importante, sino por culpa de que los hijos, hijas, pues ya no quieren saber nada del padre. Eso sí, el padre cajero quiere decir, él va pagando. Sí. ¿Qué sabes de esta sentencia tan importante del Supremo que tú has comentado algún punto? Pues mira, esa sentencia del Supremo, para hablar de ella, vamos a hacer primero con una especie de recuerdo de cómo surgió, hasta dónde llegó eso. Me encanta. Pues esto es un padre que no tenía relación con ninguno de sus hijos, ya mayores de edad, pero pagaba una pensión de alimentos. ¿Qué pasa? Pues entonces consideraba que ese padre, pues, que no debía seguir pagando la pensión de alimentos. Y metió una demanda de modificación de medidas solicitando la extinción de la pensión de alimentos. En un juzgado de Madrid cayó en el juzgado, creo que es el 23, no tengo muy de acuerdo. Sí, porque todo es Madrid, por eso te estoy preguntando. Por eso digo, en el 23, y alegó tres cosas. Uno, pues que los hijos, pues que él había disminuido su capacidad económica, que no podía pagar la pensión de alimentos. Luego también que los hijos, pues lo que hemos hablado, que eran unos ninis, que sí que no trabajaban, no querían trabajar. Y luego, como novedad, también alegó que, bueno, pues que no tenía relación con sus hijos por culpa exclusiva de los hijos. Y el juzgado 3 desestimó los primeros puntos, pero en cambio sí acordó extinguir la pensión de alimentos por la falta de relación. ¿Por qué? Porque vino a decir que si bien el Código Civil no contempla esa causa, si hay una causa que pone aquí que será causa de extinción de la pensión de alimentos en caso de que se haga una causa aplicable a la desheredación. Cogió también el modelo catalán, que ahora podéis también hablar de ello, y precisamente extinguió la pensión de alimentos por esa razón. La madre no estuvo de acuerdo y apeló a la audiencia provincial. La audiencia provincial confirmó la sentencia diciendo que efectivamente procedía la extinción de la pensión de alimentos porque efectivamente tenía razón. Se recurrió al Tribunal Supremo, que es decir, al final, hombre, es verdad que todos aquí sabemos que en familia para recurrir al Supremo lo tenemos que tener muy claro, pero aquí chapó por el abogado que llevó a la madre, porque efectivamente lo hizo. Sí. Y el Supremo, pues, dictó una sentencia muy conocida, que es la que dio pie a esto, que es del 19 de febrero de 2019, pero curiosamente el Supremo le dio la razón a la madre. Es decir,
desestimó la petición del padre. Por eso la gente dirá, coño, entonces ¿por qué está famosa esta sentencia? Si no le da la razón al padre. Porque precisamente abrió la puerta a extinguir la pensión de alimentos en caso de que los hijos sean mayores de edad, hay una pensión de alimentos y no haya relación entre los hijos y el padre. Lo que vino a decir que en este caso concreto, que si no se ha conseguido demostrar que la falta de relación era única y exclusivamente imputable a los hijos. Pero que si en el futuro se conseguía demostrar, es decir, que si se conseguía demostrar que no había relación y esta falta de relación era exclusivamente a los hijos, efectivamente se podía abrir extinguir la pensión de alimentos. Y de ahí es más importante, porque a raíz de ahí, pues ya el Supremo otras veces, las audiencias provinciales de Madrid y de otros lados, pues habría abriendo esta posibilidad. Y además es interesante porque esta sentencia nombra el Código Civil catalán, como tú has dicho, porque nosotros tenemos un artículo que es el 451, que es causa de desheredación consistente en la ausencia manifiesta y continuada de la relación familiar entre el causante y el legitimario. Pero es que tenemos un artículo en concreto en nuestro Código catalán, en la parte de familia, libro segundo, el 237.13, que dice que la obligación de prestar alimentos se extingue por el hecho de que el alimentado incurra en una de las causas de desheredación. Es decir, que decía el Supremo, hombre, Cataluña lo tiene muy claro, nosotros nos hemos de ir al Código Civil, que es verdad que contemplan un artículo, haciendo una interpretación flexible, que hay un fundamento de alimentos en tema de herencias que puede ser también aplicable en el Código Civil, porque al final la jurisprudencia va más allá de los códigos que, claro, no pueden seguir las novedades y las historias que hay en la calle, porque claro... Pero también te digo que a nivel personal eso me parece un error. Es decir, yo creo que digo muchas veces que el Código Civil tiene mucho que aprender el Código Civil catalán, en muchos aspectos, porque el Código Civil en muchos aspectos se ha quedado obsoleto. Se ha quedado obsoleto. Yo aquí haré un inciso. Sí que es verdad que nuestra ley catalana pues lo prevé como una causa de indignidad, si hay falta pues de contacto por parte de estos hijos, que si no quieren saber nada de su progenitor o progenitora, oye, pues porque tienes que seguir pagando, ¿no? Lo que pasa que lo que nos encontramos, y seguro que Olga, hablo de los tribunales catalanes, existe mucha reticencia a la hora de aplicarlo. Sí. Primero la prueba, que a veces es fácil probarlo, pero a veces no tanto. Pero yo lo que encuentro es bastante resistencia por parte de los tribunales, aunque sea algo muy obvio y muy sangrante, les cuesta mucho y normalmente lo que hacen es un poquito, si es algo así muy flagrante, dejan el camino del medio, o sea, mantienen un tiempo la manutención, ya sea 1 año, 2 años, dependiendo también un poco de las circunstancias, pero son muy renuentes a aplicar este automatismo que la ley catalana lo permite. Sí. Si tú acreditas pues que no hay relación por causa imputable a los hijos, pues es causa para extinguir la pensión. Pero nos encontramos esto. En cambio, Córdoba, que el juzgado de Córdoba, que conocemos al juez que muchas veces participa en los foros de AIAFA, y además él tiene muy claro que hay determinadas causas que deben aplicarse, sí que dijo, en una de las sentencias, que también el Supremo, esta sí que está pendiente, dijo que analizó claramente una sentencia, que eran 2 hermanas de 23 y de 25 años, que las dejó sin pensión alimenticia a causa del desapego absoluto con su propio progenitor. Y además dijo que el citado desapego no debe ser el típico abandono por parte del progenitor que tantas veces hemos visto en los medios de comunicación, sino que es producido por la falta de interés de sus propias hijas. Es decir, aquí también es importante el haber intentado tener relación con tus hijos, hijas, y que eso es de forma clara, porque es que en esta sentencia de Córdoba, Enrique y Sandra, o sea, ellas fueron a declarar y dijeron que efectivamente no querían saber nada de su padre. Es que yo creo que la clave está, lo ha dicho Sandra y lo acabas de decir tú, la clave está en esos procedimientos que llegan a buen puerto, no, está en la prueba. Porque es muy bonito que el Supremo dice, sí, se abre la puerta, pero ¿qué pasa? Nos vamos a encontrar con una situación, llegamos a juicio, normalmente es el padre que paga la pensión de alimentos, claro, la madre no quiere, en este caso, dejar de percibir la pensión de alimentos. ¿Y qué va a hacer muchas veces? Pues decirle a sus hijos, aunque sea verdad, aunque tenga razón efectivamente, que los hijos no quieren saber nada del padre. Pero no son tontos, tanto la madre como luego la madre le va a decir, oye, a los hijos, ir a juicio y decir que, bueno, sí, que no habléis con vuestro padre, pero que está poco vuestro padre, que algunas habéis hablado por teléfono, porque claro, si al final el juez, si no se ha demostrado de manera fehaciente, si son los hijos los que han dicho, no queremos hablar con nuestro padre desde hace años y somos nosotros. Claro, pues normalmente en la mayoría de los casos no se dan, en la mayoría de los casos los hijos van a decir, pues o que tienen poca relación o que hablan alguna vez y claro, luego el tribunal dice, bueno, pues que no queda demostrado que esta falta de relación sea exclusivamente de los hijos, por tanto, no le estimo su demanda.
Es que también es una prueba diabólica esta, ¿eh? El intentar demostrar que los hijos son los que no quieren tener relación con su progenitor, con el padre, es llevarlos a juicio. Y llevarlos a juicio también te puedes decir, no, no, yo sí, es él que no quiere saber nada de mí. Claro, es que al final nos dejan a los efectos de prueba, al final lo que tienes que ir demostrando en los juzgados es, oye, yo lo veo bien que un padre que no sabe nada de sus hijos, hijas, que tiene las niñas 23, 28 años, que han acabado sus carreras, que están intentando incorporarse en el mercado laboral. Oye, pues al final el padre cajero es la sentencia que nos ha servido de referencia, así como el sistema de ninis. Hombre, 19, 20 años, 21, 22, que ni estudian ni trabajan y llevan 3 años sin estudiar y trabajar. Aquí yo creo que la ley o los juzgados han de tomar medidas, ¿no? Porque es que al Sí. final parece que solo tenga que pagar, mientras que el otro... Es verdad lo que decía Sandra, que ahora tenemos a gente con 30 y pico de años en casa, pero eso tiene que ser un castigo para el que está pagando. Bueno. Y además yo añadiría en el tema de los ninis que has dicho, un tercer supuesto que se da mucho. Es obviamente el que no estudia ni trabaja, pero también un supuesto que yo lo he visto muchas veces, es el niño pues que empieza una carrera y en primero dice que no le gusta, empieza otra, luego no le gusta, claro, y de repente ha empezado 3 carreras o 3 cursos y no las ha acabado nunca. Claro, eso tampoco es justo, porque entonces la dependencia económica que tiene ese hijo es buscada por él. Es decir, yo entiendo que las carreras a veces te puedes encontrar que en primero pues no te gusta. Pero si es de manera frecuente, que empiezo, no acabo, claro, al final esa dependencia no se puede obligar al que está pagando la pensión de alimentos a hacerlo así medie. ¿Qué pasa? Claro, también la madre te dirá, hombre, está en mi casa, lo estoy alimentando y le estoy dando techo. O sea, alguien me tendrá que ayudar. También la otra parte puede defender eso. Porque esto forma parte de lo que se conoce por la solidaridad intergeneracional. Es decir, conductas reprochables previstas en la ley, que además el beneficiario esté privado de vínculos parentales. Claro, cuando te pones en toda esta terminología, dices, si he de hacer un checklist a todo, vamos a los casos prácticos. Si no trabajo, no estudio, no hago nada por incorporarme. Bueno, pero yo creo que es como todo en la vida, es un poco sentido común. Es lo que decíais, a todos nos puede pasar. Tú te matriculas en una carrera pensando que va a ser la carrera Sí. de tu vida y vas a clase y dices, pues vaya porquería. Lo que no se puede fomentar es esto de ahora una cosa, ahora otra, porque menuda educación también le estás dando a tu hijo o a tu hija. Chico, te puede pasar una vez, te puede pasar 2, a la tercera ya el problema lo tienes tú. Claro, a mucha gente tampoco le gusta ir a trabajar cada día o no le gusta levantarse a las 8 de la mañana, ¿no? Pero es lo que se tiene que hacer, con lo cual también es un poquito de la educación en casa. Hay que estar un poquito al caso. Y la verdad es que lo que hablabais antes de la prueba, realmente a veces a los abogados, los tribunales nos exigen unos ejercicios de verdadera imaginación Y luego se te de las admiten, esfuerzo. claro. Bueno, esa es otra cosa, eso da para otro melón. Exacto. Lo que sí que para acabar hemos de tener claro que con estas sentencias podemos observar un gran cambio jurisprudencial que pretende acabar con las antiguas premisas familiares en que la madre disfrutaba de la guarda y custodia de los hijos y el padre solo tenía la obligación de abonar la pensión alimenticia independientemente de los lazos afectivos. Tenemos el Código Civil de Cataluña, tenemos el Código Civil catalán que es reinterpretado por los tribunales y ya aclarado por el Tribunal Supremo, y tenemos estos magníficos juristas conmigo explicándolo de una manera tan llana, porque si queréis podemos hablar muy juristas, pero es que al final, quien nos escucháis, queréis saber qué hacer. ¿Pago, no pago? ¿Qué hago con mi hijo, con mi hija? En fin, gracias Enrique por estar aquí. Un placer, como siempre. Estar contigo siempre. Eres un compañero excepcional y además no tengo ninguna duda que un muy buen abogado, y que en Madrid yo contaría contigo a ciegas. Y de mi compañera Sandra, ¿qué voy a decir? Sí, es que es admiración total, y que desde el primer día, Enrique, confió en este podcast, y siempre que hemos grabado, la verdad que estoy muy contenta del éxito que está teniendo y de que nuestros oyentes les parezca interesante los temas jurídicos acercados a la calle que tratamos. Muchas gracias. A ti. Un placer.